¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? Hoy vamos a tratar el tema sobre el comportamiento que ha tenido la economía mexicana y cuáles han sido los impulsores que han incidido en el crecimiento económico durante el primer trimestre del presente año. Digamos en general que el crecimiento observado es alentador, en virtud que el Producto Interno Bruto creció a tasa anual en 1.8% en este primer trimestre, en vez del 1.6% que reportó el INEGI en sus estimaciones oportunas. Es un buen crecimiento económico, sin duda, que tenemos que valorar. ¿Y cuáles son las expectativas a partir de este comportamiento de la actividad productiva nacional? El aumento que tuvo el Producto Interno Bruto estuvo apoyado por un aumento en las actividades del campo de 1.9%, las industriales fue más acelerado de 3.1% y las actividades de los servicios de solo 0.9%. Es decir, si hay contrastes en el comportamiento, en la influencia que tuvieron los sectores fundamentales en la actividad productiva nacional. Obviamente llama la atención el repunte del sector industrial con una tasa anualizada de 3.1%, en donde dos de los sectores clave en este sector específico pues muestran contrastes y manifiestan en esencia lo que en parte es la radiografía económica de los impulsores que hemos estado observando recientemente. La construcción, la industria de la construcción disminuyó en menos 0.1% en este primer trimestre y las actividades manufactureras crecieron de manera acelerada en 4.7%. Tampoco es casualidad. Buena parte de la contracción de la inversión productiva que hemos estado observando y hemos comentado en Ecoeconómico, pues han incidido a final de cuentas en el comportamiento del sector de la construcción. Y por eso tenemos una recaída, es decir, obedece a una contracción de la inversión productiva pública y privada. Y el repunte de las manufacturas pues obedece fundamentalmente al comportamiento acelerado que han manifestado las exportaciones de mercancías en el periodo reciente. Cabe también advertir en este análisis que estamos haciendo en este día es que debemos tomar en cuenta que en efecto hubo mejoría en el crecimiento económico de acuerdo a las expectativas que se crearon en el primer trimestre, pero también hay que señalar que todavía no recuperamos la actividad productiva que se manifestaba en el valor del Producto Interno Bruto previos a la pandemia. Es decir, sí tenemos todavía una agenda pendiente en el proceso de recuperación del aparato productivo nacional. También podemos establecer con toda puntualidad que son todos los factores que han influido en el crecimiento económico durante este primer trimestre: las exportaciones de mercancías y sin duda las remesas familiares que han llegado, que ha recibido el país también en la fase o en el periodo reciente. Destaquemos en el caso de las exportaciones, de enero a abril el monto de exportaciones ascendió a 179,000 millones de dólares, poco más de 179,000 millones de dólares, reportando un crecimiento acelerado de 17.4%. Está fuertemente apoyado esta alza por las exportaciones petroleras, que crecieron 60%, y las no petroleras en 15.1%. Sin embargo, las no petroleras representan en el total de las exportaciones del país el 93%.
De manera que este 15% en términos de valor es muy significativo en el conjunto de las exportaciones del país. Las manufacturas tuvieron un comportamiento muy acelerado, casi el 16%. Las automotrices crecieron en 9.2% y las no automotrices en 19%. Es decir, el sector manufacturero, donde se genera un valor agregado, un valor añadido muy importante, se viene recuperando. De los cerca de 167 mil millones de dólares de las exportaciones no petroleras, el 82% tienen como destino los Estados Unidos y el resto, 18%, a otros países del mundo. En lo que respecta a las remesas familiares, también en Ecoeconómico lo hemos señalado, son recursos frescos que reciben las familias de los migrantes en México en las 32 entidades federativas. Unas entidades pues, concentran o son acaparadoras de este tipo de recursos, ¿no? Lo hemos señalado, el caso de Guanajuato, de Michoacán, de Jalisco, del Estado de México y la propia Ciudad de México concentran casi el 40% del total de las remesas que reciben las familias de los migrantes en México. Entonces, si bien es cierto, hay una concentración, permean al resto de las entidades federativas y son fuente muy importante para el sostenimiento del hogar y evidentemente para generar patrimonio. Eso, en el primer trimestre, las remesas tuvieron un aumento del 18%. Estamos hablando prácticamente en términos netos que son superiores a la inversión extranjera directa. Las remesas superan a la inversión extranjera directa. Ahí, digamos, debemos dimensionar adecuadamente el significado que tienen para los hogares, para las localidades, para los municipios, para las regiones, el impacto positivo que tienen en la estructura económica y social de esos espacios del país. Pues también son factor de apoyo que fortalecen el crecimiento económico de las entidades federativas. De manera que, si lo ponemos en perspectiva, el crecimiento económico esperado para el presente año estará rondando entre 1.5 y 2% en el comportamiento del Producto Interno Bruto del país. Esa es la expectativa y hay coincidencias de las estimaciones tanto de organismos internacionales, organismos privados y los propios académicos están coincidiendo en ese marco de crecimiento económico, en ese espacio de crecimiento económico, 1.5, 2% para el presente año. ¿Cuáles son los impulsores? Como lo estamos observando, pues por un lado, las exportaciones de mercancías, particularmente las que van a Estados Unidos, y las remesas familiares que fortalecen el mercado interno nacional. Por hoy es el comentario que compartimos con ustedes. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, done sangre.